Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a hacer lo que es el formulario actualizar contraseña. Este formulario nos va a servir a la hora de actualizar la contraseña de un usuario que esté dentro del sistema. Entonces, de esta forma el usuario va a poder cambiar su contraseña estando dentro de su sesión. Y luego de esto, luego de programar este formulario, lo siguiente que vamos a hacer va a ser una condición en el acceso. Entonces vamos a hacer cuando el usuario es nuevo, recién se le creó un perfil a ese usuario, todavía no ingresó ninguna vez al sistema, entonces automáticamente va a salir este formulario para que el usuario cambie su contraseña. Generalmente en los ambientes de desarrollo, un sistema, o mejor dicho, las credenciales de acceso a un sistema son otorgadas por el administrador de sistema. Generalmente son números aleatorios, ¿verdad? Puede ser un número de cédula, puede ser 123, ¿verdad? Una contraseña sencilla, ¿verdad? Que sabe el administrador de sistemas y el usuario, ¿verdad? Entonces hay un nivel ahí en que se queda el usuario desprotegido, por decirlo de alguna forma, porque el administrador del sistema conoce esa contraseña. Entonces, para una forma a asegurar que solamente cada usuario conozca su contraseña es que cuando por primera vez está ingresando ese usuario al sistema, va a aparecer esta ventana que le va a solicitar al usuario que modifique su contraseña. Entonces, una vez que el usuario ya modificó su contraseña, en la siguiente vez que vuelva a ingresar al sistema ya no debe aparecer este formulario al inicio, pero sí va a estar visible en el menú para que en cualquier momento él pueda hacer el cambio de su contraseña. Muy bien, entonces queda a cargo de cada uno realizar este diseño de este formulario, que básicamente va a tener dos botones de aceptar, cancelar, y estos campos que son tres, que son campos de tipo protegido, donde no se visualiza qué es lo que se está ingresando ahí. Y vamos a tener entonces la contraseña actual, la nueva contraseña y confirmar la nueva contraseña. Entonces, este formulario básicamente lo que va a hacer es actualizar la contraseña. En este caso, la tabla usuario es la que va a actualizar. Entonces va a actualizar mientras el usuario que está ingresando sea igual al que ingresó sus credenciales en el acceso. Entonces se va a actualizar el campo uso contraseña. Muy bien, entonces luego de realizar este diseño ya vamos a pasar a lo que es el código y directamente vamos a ello. Entonces nos vamos hasta el lugar del código. Lo primero que vamos a hacer es, nuevamente, como vamos a utilizar SQL, entonces vamos a instanciar a nuestra conexión. Entonces le vamos a llamar al connect, connectbd, connect era db. Vamos a hacer un import de esto. Luego el result set rs sería result, me faltó una t. Bien, ya tenemos ahí. Y luego vamos a tener también un contador. Entonces vamos a tener un int contador. Esto vamos a inicializar a cero. Bien, luego lo siguiente que hacemos aquí debajo del init component, lo que vamos a hacer es llamarle a la conexión, instanciar con new connectbd y con punto conectar para establecer la conexión con la base de datos. Entonces ahí ya establecimos la conexión de este formulario con nuestra base de datos. Y lo siguiente que hacemos va a ser programar ya el evento de cómo se va a comportar al inicio. Entonces al inicio lo que tiene que suceder es que el cursor tiene que estar en este campo de contraseña actual. El cursor tiene que estar ahí. Entonces para ello vamos a... Cabe resaltar también que luego de diseñar todos los
todo el formulario, vamos a agregarle los nombres respectivos a cada objeto, ¿verdad? Entonces en este caso, este campo se llama txt actual. Entonces, txt actual punto request focus para enviar ahí el cursor al inicio. Entonces vamos a ver cómo funciona. Y efectivamente el cursor está en el inicio. Y ahora vamos a continuar. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a programar el evento de este primer campo, que es el txt actual, la contraseña actual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar clic derecho, vamos hasta el evento y luego nos vamos hasta key y utilizaremos lo que es el key preset. Bien, entonces aquí dentro del key preset vamos a hacer el código que lo que va a hacer es, va a consultar previamente si lo que se ingresó ahí corresponde con la contraseña que está dentro de la base de datos, para luego solicitar que ingrese la contraseña nueva. Bien, entonces para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener una condición si getKeyCode, si el getKeyCode es igual a enter, entonces a keyEvent punto bk enter. Entonces si lo que se presionó es enter, vamos a abrir y cerrar las llaves. Voy a agrandar un poco esto. Y ahí vamos a hacer si el txt actual, si es distinto txt actual getText.trim. El trim utilizamos para eliminar todos los espacios en blanco que quedan, que se escriben. Equals es igual a espacio vacío si lo que se ingresó es distinto al espacio vacío. Entonces abrimos, cerramos llave nuevamente y ahí vamos a hacer nuestra consulta. Entonces nuestra consulta va a ser, ya sabemos que vamos a utilizar el result set, el rs. El rs va a ser entonces igual a com.listar y ahí vamos a tener nuestra consulta. Bien, entonces en la consulta lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a consultar si lo que se ingresó en el campo de acceso en el campo de usuario es igual a al que está dentro del sistema. O sea, para explicar mejor, lo que vamos a hacer, vamos a consultar si el que ingresó aquí es igual, ¿sí? El usuario que inició sesión es igual, corresponde al que se logueó. Si es así, entonces lo que vamos a hacer es extraer la contraseña de ese usuario que se logueó. Bien, entonces para eso vamos a utilizar el select *from la tabla usuarios. Select *from usuarios, voy a darle un espacio y voy a bajar aquí en la siguiente línea. Mientras el usucode sea igual, ahí vamos a poner, vamos a concatenar lo que está dentro de acceso.codeUso. Esta variable codeUso es la que se encuentra dentro de nuestro acceso. Vamos a fijarnos en el acceso, en la parte del código. Nosotros tenemos esa variable codeUso, que es el código del usuario, y esa variable nosotros cargamos con valor mediante esta consulta que está aquí. Entonces con esta consulta se carga esa variable. Lo que va a contener entonces esa variable va a ser el código del usuario que inició sesión. Entonces esta variable es la que vamos a utilizar aquí para ver quién es el que está logueado, ¿verdad? Entonces, vamos a abrir comillas,
y luego vamos a concatenar el AND. Entonces vamos a preguntar si el código del usuario es igual al que se logueó y el uso clave es igual a MD5, que es el tipo de encriptación que utilizamos, MD5, y abrimos, cerramos paréntesis, adentro abrimos una comilla, luego una comilla doble, vamos a agregarle un espacio, más el TXT actual. Entonces vamos a comparar si lo que hay ahí es igual a la consulta que hicimos, ¿verdad? Vamos a terminar de concatenar esto con la comilla doble y la comilla simple. Bien, entonces esa sería mi consulta. Entonces yo lo que estoy consultando es traer lo que hay dentro de usuarios mientras el código de usuario sea igual al que accesó al sistema y la contraseña sea igual a lo que se escribió dentro de este campo que es actual. Bien, entonces ahí vamos a tener, entonces, si rs, que el resultado is before first, que sería lo mismo que hacer una variable tipo boolean encontró, ¿sí? Solo que estamos viendo ya también otra forma que podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, si eso es así, aquí también podemos utilizar, que habíamos utilizado un while, ¿verdad? Entonces, ahora utilizamos un is before first y ahí nos va a solicitar también encerrar el bloque con try catch. Bien, entonces, si el resultado, si existe ese resultado, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a habilitar el siguiente campo, que es el campo de contraseña nueva, que sería habilitar este campo. Entonces, si esa condición es verdadera, entonces txt nueva se llama mi campo punto set enabled true y enviamos ahí el cursor también. Entonces txt nueva punto request focus. Bien, ahí enviamos entonces habilitamos el campo y enviamos el cursor ahí. Y si no, si esa condición no se cumplió, entonces vamos a tener un else y ahí joptio vamos a emitir un mensaje para el usuario. Y le vamos a poner como mensaje la contraseña ingresada no es correcta. Vamos a bajar esto para que sea un poco más legible y luego ahí podemos poner el atención, ¿verdad? Que es la cabecera de mi mensaje. Vamos a ponerle atención y luego joptiopaint.inform message. Bien, entonces emitimos un mensaje al usuario en el caso de que esta condición no se cumpla. Muy bien, entonces si esa condición no se cumple luego de emitir el mensaje, lo que vamos a hacer es el txt actual, que sería este campo. Vamos a borrar todo lo que contiene y ya sabemos cómo hacer eso con el setText y le enviamos un espacio en blanco y nuevamente dejamos el cursor en ese lugar. Entonces txt actual punto request focus y ahí vamos a tener vamos a utilizar nuestra variable contador para que luego de intentar accesar o poner esa contraseña luego de 3 veces, por ejemplo, que salga del sistema. Entonces, si el contador es igual antes de esto tiene que ser contador es igual a contador más 1 y ahí vamos a hacer la comparación. Si contador es igual
a 3, que son la cantidad de veces que vamos a poner que pueda fallar eso, entonces que le saque del sistema. Entonces hacemos un system.exit y le pasamos el 0 para sacarle del sistema. Bien, entonces este sería el código de el campo txt actual, que sería la contraseña actual. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una consulta comparando el valor que tiene ese campo. Si el valor que tiene ese campo es el mismo que tiene tengo en mi base de datos, entonces habilita el siguiente campo y enviar el cursor en ese campo de nueva contraseña. Si no, entonces que me emita un mensaje que la contraseña es inválida, se borra el valor que se escribió en ese campo que era inválido, se va el cursor en ese campo y empieza mi contador a funcionar. Entonces el contador ya va a ser contador más 1, va a valer 1 el contador en ese punto con la primera vez fallida. Entonces, luego de 3 intentos fallidos, el sistema, el formulario sale del sistema. Muy bien, entonces eso sería todo por eh, el campo txt actual. Bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer es programar el evento del campo número 2, que sería este campo. Este campo se llama txt nueva. Entonces, dentro de txt nueva lo que vamos a hacer es el event key, y el key preset es lo que vamos a programar dentro de este campo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer también algo parecido a lo que ya habíamos hecho. Vamos a corroborar que ese campo no esté vacío, por ejemplo. Entonces, para eso utilizamos un if si. Abrimos y cerramos ya las llaves. Y ahí vamos a hacer lo mismo. Si esto es igual a keyEvent punto enter, si txt nueva punto gettext punto trim, le sacamos los espacios, punto equals, si es igual a un espacio vacío, si es distinto a un espacio vacío, o sea que si contiene algo, entonces txt confirmar punto set enable true, habilitamos el siguiente campo que sería el último ya, y txt confirmar punto request focus, enviamos ahí el cursor. Bien, entonces si es un espacio vacío lo que escribió el usuario, si no escribió ni una contraseña, si no actualizó su contraseña, entonces vamos a emitir un mensaje y en el mensaje le vamos a decir: este campo no puede estar vacío, este campo no puede estar vacío, y vamos a pasar también el atención ahí. Entonces coma, atención, y ahí vamos a utilizar otra coma, punto, ahí. Entonces le emitimos un mensaje al usuario en el caso de que no escribió nada, y luego le ponemos otra vez txt nueva. Vamos a dejar así tal cual como estaba el campo. Entonces le ponemos el text, le pasamos un espacio vacío y el focus nuevamente en ese campo. Bien, entonces lo que hicimos fue programar el evento de la contraseña nueva, y lo que hicimos fue comparar
si lo que se ingresó es un espacio vacío, si lo que se ingresó no es, ¿sí? Con esto estamos negando esa condición. Si no es un espacio vacío, entonces habilita el siguiente campo y envía ahí el cursor. Si sí es, si esta condición no se cumple, entonces emitir un mensaje al usuario que diga que debe de actualizar o debe de ingresar algún valor en ese campo. Bien, ahora lo que hacemos es el último campo, que sería el campo de confirmar contraseña. Entonces, en este caso lo mismo, vamos a hacer un event key, key preset, y ahí vamos a programar. Entonces, la misma cosa, si es igual a key event punto vk enter, entonces si es distinto txt confirmar, se llama mi campo, este campo es txt confirmar. Entonces, si ese campo txt confirmar punto getText punto trim punto equals espacio vacío, si esto es distinto a eso, y entonces lo que vamos a hacer es vamos a comparar si lo que se ingresó en este campo es igual a lo que se ingresó en este campo, ¿sí? Entonces vamos a hacer una comparación de estos dos campos. Entonces vamos otra vez hasta el event y acá vamos a hacer una comparación más. Ahí vamos a decirle entonces si, vamos a abrir y cerrar ya las llaves, y ahí vamos a comparar txt confirmar punto getText punto trim punto equals, si es igual a txt nueva, que era la contraseña nueva, que es el campo anterior, que es este campo, punto getText punto trim. Entonces, si eso es igual, si lo que se ingresó en confirmar es igual a la contraseña nueva, entonces ahí va a pasar el cursor al botón aceptar. Entonces, aceptar, que es mi botón, aceptar punto set enable true, y le damos ya un clic a ese botón aceptar punto do click. Bien, entonces si presionamos enter y txt confirmar no está vacío, negamos con eso, y el campo confirmar, el valor que hay en el campo confirmar es igual al valor que hay dentro de contraseña nueva, entonces habilitar el botón aceptar y presionar ya un clic en ese botón. Si no se cumple esa condición, entonces un mensaje, y ese mensaje vamos a ponerle que diga las contraseñas no coinciden, y nuevamente le vamos a pasar la atención. Vamos a bajar esto. Imprimimos un mensaje para el usuario y luego vamos a limpiar los campos. Entonces txt nueva punto setText, pasamos un espacio en blanco, txt nueva punto set enable false, vamos a deshabilitar ese campo, y también vamos a limpiar el siguiente, que es el confirmar. Y vamos a deshabilitar ese campo.
Entonces, si no coinciden las contraseñas, borramos todo lo que tienen y deshabilitamos esos campos, y el cursor vamos a enviar al... Vamos a dejar todo en cero otra vez, vamos a decirle. Entonces txt actual.setText, vamos a borrar todo lo que contiene ese campo y vamos a enviar el cursor a el actual. Bien. Entonces eso sería el caso de que no coincida la contraseña. Y luego tenemos este if, que sería, este if es de confirmar y este else es de la confirmación. Y si no, si esto que está acá no coincide o se ingresó un espacio en blanco, entonces también vamos a emitir un mensaje. Y le vamos a decir que este campo no puede estar vacío. Y vamos a imprimirle también la cabecera. Atención, vamos a bajar esto. Vamos a darle una coma aquí, vamos a bajar. Y ahí también le vamos a borrar todo en ese caso, si no se cumplió esa condición. Entonces txt confirmar.setText, si no se escribió nada ahí, vamos a enviarle un espacio vacío y vamos a dejar el cursor ahí mismo. Entonces txt confirmar.requestFocus. Bien, repasando un poquito entonces, lo que ahora programamos fue el campo que se llama txt confirmar. Entonces lo que hicimos fue preguntar si el evento fue enter, si se presionó enter, y ahí hicimos una comparación. Si confirmar no es igual a un espacio vacío y confirmar es igual a lo que había dentro de contraseña nueva, entonces el botón aceptar habilita y dar un clic dentro del botón aceptar. Si esta condición no se cumple, si no coinciden esas contraseñas, entonces las contraseñas no coinciden, se borra todos los campos, los valores, se deshabilitan esos campos y se envía el cursor dentro del campo actual, que sería nuestro campo número 1, por decirlo, y el focus también se va en ese campo. Si la segunda condición es la que no coincide, si esto es un espacio vacío, entonces emitir un mensaje al usuario diciéndole que no, ese campo no puede estar vacío, y el cursor se queda dentro del mismo campo que es de confirmar. Muy bien, ahora con eso ya está todo lo que sería por el lado de los campos. Ahora lo que vamos a programar va a ser el evento del botón aceptar. Entonces para programar esto vamos a darle clic derecho, Events, Action, y el Action Performance es lo que vamos a programar, y ahí vamos a tener nuestro código que vamos a ver a continuación. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es emitir un mensaje solicitándole al usuario si desea confirmar o no su contraseña. En el caso de que sea así, entonces vamos a realizar una actualización de la tabla usuario. Lo que vamos a actualizar va a ser la contraseña, o sea que el campo uso clave es la que vamos a actualizar, y luego de eso vamos a actualizar también el campo que se llama cambio. Bien, ahí en ese punto quiero quedarme un momentito en ese campo que se llama cambio, y vamos a ver lo que es nuestra base de datos. La tabla usuario, tenemos aquí un campo que se llama cambio. Este campo lo que va a hacer es va a controlar si un usuario ya cambió o no cambió todavía su contraseña. Entonces, en el caso de que sea 0, quiere decir que el usuario todavía no cambió su contraseña. Cuando el caso es 1, entonces quiere decir que el usuario ya modificó su contraseña. Entonces, para eso es que vamos a utilizar este campo de cambio.
Bien, entonces vamos ya a nuestro código nuevo y vamos a programar lo que ya es nuestro botón. Entonces vamos a tener aquí un int mensaje y este va a ser igual a una confirmación .show confirm dialog. Desea modificar su contraseña. Coma. Atención. Coma. Entonces aquí utilizamos el yes no option. Bien. Entonces aquí lo que vamos a preguntar es si el mensaje, vamos a ver otra forma de hacer también, podemos ponerle acá un 0, ¿sí? Si el caso es sí, y 1 si el caso es no. Entonces vamos a utilizar el 0 ahí, o podemos poner también, como ya habíamos hecho antes, .yes option, que era lo que ya habíamos hecho. Entonces podemos hacerlo de esta forma, o podemos agregarle también aquí un 0, que sería lo mismo que la opción sí. Porque la opción sí es la que está primero está el sí y luego está el no. Entonces sería entonces el 0, vamos a utilizar ahí. Abrimos ahí una llave y ahí vamos a utilizar ya nuestro método para actualizar datos. Entonces vamos a utilizar el com. Tenemos nuestro método dentro de nuestra clase de conexión. Ya tenemos el método de actualizar datos que nos está solicitando estos parámetros. Bien, entonces aquí donde dice tabla, vamos a pasarle la tabla que va a ser usuarios. Aquí donde dice campos, le vamos a pasar el campo, que en este caso va a ser el uso clave. Uso clave es mi campo que yo quiero modificar, y el uso clave va a ser igual a MD5, que es el tipo de encriptación que utilizamos. Vamos a abrir y cerrar paréntesis, abrimos la comilla simple, la comilla doble, y ahí vamos a concatenar el txt confirmar, porque ahí es en donde se encuentra la contraseña final, por decirlo. Entonces txt confirmar punto gettext, y vamos a concatenar luego lo que nos falta, que es una comilla doble y una comilla simple. Bien, luego de hacer eso, lo que vamos a actualizar también es el campo de cambio, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí una coma, que sería el siguiente campo que vamos a actualizar. Va a ser cambio, va a ser igual a 1. Entonces ahí ya estamos. Una vez que se actualizó esto, ya ese campo de cambio pasa a 1, entonces ya no va a volver a solicitar. Eso es lo que vamos a programar después, para que ya no vuelva a solicitar en el caso de que el cambio sea igual a 1. Bien, entonces vamos a darle un enter aquí y vamos a continuar ahí. Entonces me pide código, en ese caso el código va a ser igual a usucode. El usucode va a ser igual a, vamos a concatenar acá lo que es el acceso punto uso clave, perdón, era code uso. Entonces actualizar la tabla de usuarios, set, este set ya tiene dentro de este método uso clave es igual al campo confirmar, y set, el siguiente campo que vamos a actualizar también es el cambio. Vamos a darle el valor 1, mientras el usucode sea igual al acceso.usucode. Aquí lo que nos falta es el mensaje para finalizar,
y vamos a pasarle 1, que era nuestro mensaje. Vamos a mirar qué decía el mensaje 1. Entonces para irnos hasta nuestro método presionamos la tecla control y le damos un clic en ese lugar. Entonces el mensaje 1 era se ha grabado exitosamente. Bien, entonces vamos otra vez hasta nuestro actualizar y esto ya sería entonces todo para actualizar la contraseña. Ahora lo siguiente que hacemos es tenemos que poner todo en espacios vacíos nuevamente los campos. Entonces para ello txt actual .ctext, un espacio vacío, txt nueva, que era el siguiente campo, ctext, un espacio en blanco, y txt confirmar lo mismo. Luego de actualizar esto, vamos a cerrar este formulario de cambio de contraseña con un dispose. Entonces, con eso cerramos. Y si no, si la opción que dio el usuario fue no, entonces vamos a poner todo en cero nuevamente, nuestros campos. Podemos copiar ya directamente lo que está acá, ya que tenemos hecho ya ese código. Y quedaría de esa forma. Muy bien. Ahora ya podemos probar esto. Pero antes de probar, lo que vamos a hacer es, vamos a llamarle a este formulario dentro de nuestro menú. Entonces, bien, entonces para probar, lo que vamos a hacer es vamos a agregarle un ítem de menú aquí en cambio de contraseña. Entonces vamos hasta Suite Menú, le vamos a agregar un ítem y aquí le vamos a dar a confirmar. Entonces dentro de este botón le vamos a llamar a nuestro formulario de actualizar. Entonces para eso ya sabemos cómo hacerlo. Le damos en New, le llamamos al formulario actualizar contraseña, this true set visible true. Este cambio de contraseña va a ser para cualquier usuario, entonces todos van a tener acceso a este formulario de cambio de contraseña, por lo tanto no hace falta modificar nuestro nivel de sistema. Bien, entonces ya estaría ahí. Vamos a probar. Todavía no nos va a funcionar eso del acceso porque ese sería el siguiente paso que vamos a hacer, pero ya podemos probar lo que es el cambio de contraseña. Entonces ejecutamos, vamos a ingresar como admin, la contraseña es A, bienvenido, y le damos a cambio de contraseña, confirmar, me aparece mi formulario, mi contraseña actual es A y le vamos a poner B para hacer la prueba. Le damos a aceptar, deseas modificar su contraseña, sí, y me da un error de sintaxis. Vamos a ver cuál es el error. Date usuarios set, aquí está el error, me faltó ponerle un espacio luego de usuarios, me faltó ponerle un espacio y aquí también me faltó ponerle un espacio. Entonces esto es muy importante que salgan este tipo de errores porque es normal que salgan estos errores y para que se den cuenta que también a mí me aparecen los mismos errores y lo que tenemos que ver es el SQL para ver cómo resolver, ¿verdad? Entonces aquí nos damos cuenta que está todo junto, ¿verdad? Entonces para eso nos vamos hasta nuestro método de aceptar. Entonces en aceptar nos vemos que el usuario le falta un espacio ahí y luego vamos a mirar también en el set, que sería aquí, y eso sería. Vamos a probar otra vez, vamos a guardar los cambios, vamos a tener nuestro acceso
cambiar la contraseña. Vamos a ponerle B. Aquí también tenemos otro error. Vamos a modificar nuevamente. Esta vez update usuarios, set uso clave, hasta aquí todo bien, cambio, y aquí está el error. Luego de pasarle el cambio me falta un espacio. Entonces aquí en este word, esto sería, tenemos que estar en actualizar. Aquí en este punto le pasamos un espacio. Bien, ahora creo que sí ya debería de funcionar. No existe la relación usuarios. Entonces vamos a fijarnos en nuestra base de datos cómo se llama ese campo, esa tabla mejor dicho. Y mi tabla es usuario sin S, ¿sí? Entonces estamos viendo todos estos errores posibles que a cualquiera le puede suceder, y la cuestión es tener paciencia y fijarnos detenidamente en todos los posibles errores, ¿verdad? Entonces ahora vamos a probar nuevamente. Aceptar, sí, y ahora sí, se actualizó correctamente. Ahora voy a salir del sistema, me voy a volver a loguear y voy a utilizar la contraseña A nuevamente, que era mi contraseña anterior, y la contraseña ya es incorrecta. Ahora voy a ingresar correctamente mi contraseña, voy a ingresar el B, y ahí sí ya me estaba funcionando. Muy bien, entonces esto sería el formulario para actualizar contraseña de un usuario que se logueó en nuestro sistema.